Welcome to Hombre Fuerte and don't forget to subscribe. Durante años vivió con la sensación constante de que estaba llegando tarde a su propia vida, no porque hubiera fracasado de forma visible, sino porque había aceptado una versión cómoda y reducida de sí mismo, una versión que cumplía, que no causaba problemas, que no incomodaba a nadie, creciendo en un mundo que dice celebrar la autenticidad, pero que en realidad castiga a los hombres que no saben esconder su fuerza, su intensidad y su hambre interna. Y desde joven entendió que cuando hablaba con seguridad, cuando caminaba con presencia, cuando mostraba ambición real, el ambiente se volvía tenso, las miradas cambiaban y el mensaje silencioso era siempre el mismo. Baja el ritmo, no seas tan directo, no seas tan fuerte, y sin darse cuenta, comenzó a obedecer, no por miedo consciente, sino por desgaste emocional, por querer una vida sin fricción, creyendo que adaptarse era madurar, pero con el paso del tiempo, esa adaptación se convirtió en una cárcel invisible. Despertaba cada mañana cumpliendo responsabilidades, funcionando correctamente para el mundo, pero sintiendo un vacío persistente, una presión interna que no sabía explicar, como si una versión más poderosa de sí mismo estuviera encerrada observándolo desde dentro, y lo más peligroso fue que se acostumbró a esa sensación, la normalizó, se dijo a sí mismo que así era la vida adulta, que la frustración silenciosa era el precio de ser responsable, hasta que los días empezaron a repetirse. Los años pasaron más rápido y el cansancio dejó de ser físico para convertirse en existencial. Un cansancio que no se quita durmiendo porque nace de saber que estás evitando el camino que sabes que deberías tomar. Y fue en ese punto, en medio de la rutina, sin música épica ni discursos motivacionales, cuando apareció una verdad brutal imposible de ignorar. Nadie iba a venir a rescatarlo, nadie iba a empujarlo. Nadie iba a darle permiso para convertirse en quien realmente podía ser, y aceptar eso dolió, porque destruyó todas las excusas, pero también fue liberador, porque devolvía el control a donde siempre había estado, en sus propias decisiones, y con esa claridad tomó una decisión silenciosa pero definitiva: dejar de huir, dejar de suavizarse, dejar de negociar con la comodidad y empezar a construirse con disciplina. Incluso si el proceso era solitario, lento y doloroso, y eligió el camino que no miente, el esfuerzo diario, porque entendió que el cuerpo y la mente solo responden a la acción constante, no a las intenciones ni a las palabras, y cuando comenzó a entrenar, ya no lo hizo para verse bien, ni para impresionar, ni para buscar aprobación. Lo hizo para enfrentarse a sí mismo, para obligarse a quedarse cuando la mente pedía escapar. Y los primeros entrenamientos fueron brutales, el cuerpo ardía, la respiración se rompía y la mente ofrecía excusas con creatividad infinita. Pero por primera vez no negoció, se quedó, terminó cada sesión agotado, no eufórico, sino respetándose, porque había cumplido una promesa interna, y día tras día regresó, incluso cuando no había motivación, incluso cuando nadie lo observaba, incluso cuando los resultados tardaban en aparecer, porque comprendió que la disciplina real no depende del estado de ánimo, y con el tiempo, ese compromiso empezó a cambiarlo desde dentro. Su postura se volvió más firme, su mirada más tranquila, su presencia más pesada, no porque se sintiera superior, sino porque empezó a confiar en sí mismo. Y esa confianza no venía de la validación externa, sino de la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Y esa coherencia comenzó a reflejarse en todas las áreas de su vida. Empezó a hablar menos y a actuar más, a poner límites sin explicarse, a elegir con cuidado dónde gastar su energía, entendiendo que la verdadera fortaleza no se demuestra reaccionando, sino sosteniéndose, y comprendió que la masculinidad auténtica no es ruidosa ni agresiva, es estable, disciplinada y constante, que ser fuerte no significa dominar a otros, sino dominar el caos interno, resistir la tentación de la comodidad y elegir el camino difícil cuando nadie te obliga. Y aunque hubo recaídas, días de cansancio mental y momentos en los que la vieja versión intentó volver, ya no retrocedía,
porque había aprendido que avanzar no siempre se siente bien, pero retroceder siempre duele más. Y con el tiempo, su silencio se volvió pesado, no vacío. Su presencia empezó a sentirse sin esfuerzo, no porque buscara atención, sino porque la autenticidad pesa. Y cuando otros comenzaron a notarlo, dejó de importar, porque él ya no vivía para ser visto, vivía para respetarse. Y esa es la transformación más peligrosa que puede experimentar un hombre, porque un hombre que se respeta a sí mismo no acepta menos, no se traiciona y no negocia con su identidad. Y esta historia no es una promesa de éxito rápido ni motivación cómoda, es una advertencia clara de que dentro de cada hombre existe una versión más fuerte, más disciplinada y más peligrosa. Pero esa versión exige sacrificio, exige constancia y exige abandonar la comodidad. Y no despertará con frases bonitas ni con inspiración barata. Despertará el día que decidas dejar de huir, el día que aceptes la soledad del crecimiento y elijas construirte incluso cuando nadie esté mirando. Porque es ahí, en el esfuerzo silencioso, en la disciplina diaria y en el compromiso inquebrantable, donde nacen los hombres que no piden permiso, no buscan validación y no negocian con quienes son. Nunca fue el ruido lo que lo despertó, fue el silencio. Ese silencio pesado que se instala cuando un hombre se da cuenta de que ha pasado demasiado tiempo sobreviviendo en lugar de construirse, cuando entiende que no ha fallado de forma espectacular, pero tampoco ha ganado, simplemente ha existido en una zona cómoda donde nada duele lo suficiente como para obligarlo a cambiar, y durante años creyó que eso era madurez, que controlar el impulso, bajar la intensidad y no incomodar era señal de inteligencia, creciendo en una cultura que confunde masculinidad con agresión y disciplina con rigidez. Y así aprendió a camuflarse, a sonreír cuando debía callar, a callar cuando debía actuar, a vivir en modo seguro, creyendo que así se evitaban los conflictos. Pero lo que nadie le dijo es que el conflicto interno siempre cobra intereses, y esos intereses se pagan con frustración, con vacío, con una sensación constante de estar postergando la vida real, despertando cada mañana con una inquietud que no sabía explicar, cumpliendo rutinas, responsabilidades y expectativas ajenas, mientras algo dentro de él se marchitaba lentamente, y lo más peligroso fue que nadie lo notó, porque desde fuera parecía estable, funcional, incluso exitoso en ciertos aspectos, pero por dentro se sentía incompleto, como si hubiera firmado un contrato invisible para no usar todo su potencial. Y los años pasaron, y con ellos llegó una verdad incómoda. El tiempo no espera a los hombres indecisos, y esa realización no llegó con miedo, llegó con cansancio, un cansancio profundo que no se cura durmiendo, porque nace de saber que estás desperdiciando algo que no se recupera. Y fue en ese punto cuando dejó de buscar culpables externos, dejó de señalar a la sociedad, a la familia o a las circunstancias, y miró hacia dentro con honestidad brutal, entendiendo que nadie lo había detenido, que cada renuncia había sido una decisión, pequeña, repetida, cómoda, y aceptar eso fue doloroso, porque lo dejó sin excusas, pero también fue el inicio de algo real, porque devolvió el control a donde siempre había estado, en sus propias manos, y con esa claridad tomó una decisión que no necesitaba anunciar: dejar de huir de la incomodidad, dejar de suavizar su carácter, dejar de esperar el momento perfecto y empezar a construirse desde la acción, no desde la motivación. Y eligió la disciplina porque la disciplina no miente, no negocia y no depende del estado de ánimo. Y cuando empezó a entrenar, no lo hizo buscando validación, estética o reconocimiento. Lo hizo para probarse a sí mismo que podía quedarse cuando la mente pedía escapar. Y los primeros días fueron humillantes. El cuerpo no respondía como esperaba. La respiración se desordenaba, el ego se quebraba y la mente ofrecía excusas con una creatividad infinita. Pero por primera vez no las escuchó, se quedó, terminó cada sesión agotado, no satisfecho, sino respetándose porque había hecho algo que antes evitaba: cumplir una promesa interna. Y día tras día volvió,
incluso cuando no había ganas, incluso cuando nadie lo observaba, incluso cuando el progreso era invisible, porque comprendió que el verdadero cambio ocurre cuando no hay estímulos externos, y con el tiempo, el entrenamiento dejó de ser solo físico y se convirtió en una forma de carácter. Cada repetición, una afirmación silenciosa, cada serie, una decisión consciente de no rendirse, y poco a poco, su cuerpo empezó a cambiar, pero lo más profundo ocurrió en su mente. Dejó de reaccionar impulsivamente, dejó de buscar aprobación, dejó de explicarse y comenzó a moverse con una calma firme. Una presencia que no necesitaba imponerse porque venía de la coherencia, y esa coherencia empezó a reflejarse en su vida diaria, en cómo hablaba, en cómo caminaba, en cómo tomaba decisiones difíciles sin